Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. Saludos desde las catacumbas de la ópera de París en este nuevo episodio de Universo Enmascarado. La Garnier hace un alto en el camino en su análisis del cine francés para hablar de una joya del salvaje oeste filmada por el guardián del desierto, John Ford, una obra de culto monumental que sigue emocionando a las generaciones y así esperamos que siga siendo durante toda la eternidad. La película que vamos a tratar hoy es uno de los mayores prodigios de la historia del cine, no solo por su forma y estilo, sino porque no es en absoluto un western clásico. Aquí el bien no triunfa sobre el mal, ni la civilización se impone a la naturaleza. Tampoco resulta fácil denominar héroe al protagonista, de quien no sabemos apenas nada, si bien lo que es incuestionable es que estamos ante una maravilla poética, apasionante y compleja, pero sobre todo mágica. Centauros del desierto. Vuelvo a estar muy bien acompañado en el día de hoy, ya que guareciendo mis flancos a la diestra y a la siniestra están dos invitados que repiten el programa. Alberto Plaza, Joan Cuadrado, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Martín? Encantado Muy de estar buenas. aquí. Esto es un privilegio estar aquí hoy. Sí, gracias. Hablando de una joya, bueno, no os voy a hacer hoy la pregunta a rigor porque ya os la formulé cuando grabamos el Fuego Fatuo, así que voy a lanzaros una distinta antes de entrar en materia. ¿Vosotros qué sentís cuando veis Centauros del Desierto? Que además el nombre ya... ¿Qué película vais a ver? Centauros del Desierto. Pues si quiere Alberto... No, por favor, empieza tú. No. Bueno, pues, ¿qué siento cuando vemos centauros o cuando veo Centauros del Desierto? Mira, el otro día la volví a ver por enésima vez ya para tenerla fresca en mi mente, para estar preparado para esta charla. Y la verdad es que cada vez que la veo es como un descubrir otra vez todo un mundo increíble, vasto, infinito, de miles de detalles, sutilezas, y entras en un viaje que dura 2 horas y que te lleva a otro mundo, literalmente, y que sales de esa película transformado. Yo creo que no sales igual, no estás igual cuando empiezas la película que cuando la acabas. Tú has cambiado con la película y me pasa cada vez que la veo. O sea, es realmente asombroso el viaje que haces con Ethan Edwards, el protagonista, y con todos los personajes y con cómo John Ford lleva la película de una forma, ya digo, absolutamente increíble. Y ya digo, lo que yo siento es eso, el entrar en otro mundo, en estar desconectado de la realidad durante 2 horas
y cambiar, o sea, y hacer un viaje en el que hay una transformación, no sé, me siento de otra manera cuando empiezo que cuando acabo, o sea, deja un pozo en mi interior que es bestial, o sea, y me volvió a deslumbrar otra vez el otro día, y me parece una película infinita, infinita. No sé, vosotros, ¿qué sentís? Pues yo cuando veo Centauros del Desierto, siento la majestuosidad del cine y siento hasta dónde puede llegar el séptimo arte. Y siento que esa es una de esas películas que te dicen, oye chico, esto es arte mayor. Esto ya dejó de ser un entretenimiento de principios del siglo XX para pueblos de estos de Indiana, de Arkansas y pueblos polvorientos, que iba la gente a un edificio que era prácticamente casi parecido a una iglesia, se sentaba ahí y veía 15 minutos de una película muda, ¿no? Como de Great Train Robbery de 1903, el famoso fotograma que imita a Joe Pesci en uno de los nuestros, Sí. es de ese western mudo. Los westerns antes solían ser media hora, a lo mejor, la película de 2 bobinas. Y yo creo que ahí ya se nota un salto, ¿no? En el cine, la forma de narrar una historia en el séptimo arte, esos 53 años de diferencia, ya se nota que todo ha cambiado y que todo ha cambiado gracias a Ford. Porque Ford empezó en el cine en 1911, su primera película es de 1917, su última es de 1965 1966, de 7 mujeres, película criticada, por cierto, pero la verdad es que él ayudó a que el cine dejase de ser eso, ¿no? Dejase de ser solo un entretenimiento para pueblos polvorientos, para el inicio de los pueblos, perdón, del cine en Francia, y él ayudó a desarrollar todo eso, a desarrollar ese mundo. Y claro, lo bueno que tiene Ford también es que es autor, pero mantiene ese respeto al cine a ese espíritu de entretener que tenía el cine al principio, porque el cine se creó para entretener, no se creó al principio como una herramienta para dar voz a intelectuales o algo así, no, ya vino después. Pero Ford combina las dos cosas. Ford es un hombre de los de antes del cine, de hay que entretener a la gente, pero también es autor, es un autor colosal. Combina ambas cosas y yo creo que Ford era un verdadero sentimental, un verdadero artista y un verdadero maestro. Y aunque él tuviese ese personaje de hombre, bueno, a ver, él era humilde, ¿no? Pero realmente él se quitaba mérito. Cuando le hablaban del plano final de Centauro en el desierto, él decía, son solo puertas que se abren y se cierran, pero realmente es mucho más. O sea, él se quitaba mérito. Él era muy humilde en ese aspecto, pero él iba un poco como de irlandés peleón, ¿no? Le daba un poco la bebida y tal. O sea, no iba Le daba puñetazos a Henry Fonda. de glamuroso. Le daba puñetazos a Henry pero él no era creído. O sea, cualquier otro No. de hoy día, de nuestros tiempos, que hubiese dirigido todas las películas que ha dirigido Ford y que hubiese conseguido todo lo que ha dirigido Ford, sería mucho más altivo, sería mucho más egocéntrico. Pero no encuentras eso en Ford, encuentras un hombre sensible y un artista profundo, un artista categórico. Eso es lo que yo siento cuando veo Encuentras a un Centauro del hombre que Desierto. hace películas del oeste y además las hace como nunca nadie las ha hecho. Porque yo son muchas las Efectivamente. sensaciones que experimento cada vez que veo la película, pero fundamentalmente siento el salvaje oeste como no lo he sentido en ninguna otra cinta, como no lo he sentido en Río Bravo de Howard Hawks, bueno, están sonando las campanas dando las 6, como no lo he sentido en Río Bravo de Hawks, como no lo he sentido en Liberty Balance, como no lo he sentido en muchos otros westerns que haya podido ver. Para mí, Centauros del Desierto, aparte de majestuosidad, es elegancia, es sutileza, es complejidad, pero ante todo es magia, es la magia del cine. Y el hecho de que sean solamente puertas que se abren y se cierran, pues benditas puertas que se abren y se cierran, porque es como, no es solamente un plano final, no es un final convencional, no es un final que digas, bueno, pues acaba la película, es la entrada a un nuevo mundo, es la frontera, de hecho, que separa dos mundos, que separa la civilización del desierto de los vientos, y es un contraste tan
tan particular, tan fordiano y tan poético que a mí se me ponen los pelos como escarpias. Yo no sé si os pasa esto, a vosotros supongo que sí, pero cuando veo Centauros del Desierto yo amo más el cine, aún más si cabe. Es una de las grandes cosas que le tengo que agradecer a John Ford, porque me pasa también con muchos, con Wilder, con Lang, con Lubitsch, con Rossellini, pero con Ford en esta película yo la vi, pues tendría 13 años o 12, cuando vi por primera vez en Todos el Desierto, y ya flipé entonces. Y es lo que decía Joan, es un descubrimiento continuo de detalles, de secuencias, de esto que se me escapó la última vez, toda esa fotografía, esa música, que luego hablaremos de ello, y la transformación interna que vive el personaje de Ethan Edwards, a la que también haremos alusión. Yo creo que como en toda buena historia, hay que empezar por el principio, esa escena donde vemos a John Wayne aproximándose lentamente a la casa ante la expectación de la familia, Natalie Wood, Lana Wood, Dorothy Jordan, todos maravillosos, aguardando la llegada del, no voy a decir héroe, luego ya os haré una pregunta, pero no lo voy a decir ahora mismo, aguardando la llegada del guerrero, tras una ausencia larga, ¿no? El cowboy, el centauro que vuelve a casa, porque esta película se llama así porque están todo el día yendo a caballo, los centauros eran hombres que mitad caballo, mitad hombre, yo creo que tiene algo que ver con eso. El centauro que vuelve a casa, ya desde el primer momento se aprecia, o al menos yo aprecio, no solamente la alegría que genera el verlo volver, sino el respeto total y absoluto hacia esa figura que retorna, maltrecho, pero vivo a fin de cuentas, tras pasar, bueno, pues penurias, sinsabores, o eso es lo que suponemos los espectadores, porque la realidad es que no La sabemos guerra. prácticamente nada, pero no sabemos nada prácticamente de Ethan Edwards. ¿Qué hizo tras terminar la guerra? ¿Fue un héroe? ¿Fue un bandido? Ese es otro elemento muy atractivo de la película, ¿no creéis? El misterio y los secretos que rodean a Ethan y que el público decida por sí mismo, ¿no? No sé qué opinión os merece esto. Sí, 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 sí. Mira, yo así no me voy a extender mucho para que siga Joan, pero claro, yo cuando ves al principio, cuando tú no has visto la película y ves el plano, ya visualmente te atrae, ¿no? Porque es un plano majestuoso el del principio, todo contrasta con el del final. Pero claro, tú, si has visto algo de John Wayne, tú esperas un John Wayne que luego no es lo que parece. No es el soldado, ¿no? No es el oficial de caballería, no, no es ese tipo, no es, por ejemplo, eh, No es Ringo Misión de Kid Audaces. claro, No. no es Ringo Kid de la diligencia, es un hombre demasiado oscuro. Y de hecho la película, No es Nathan eh, Priestels de la Legión Invencible. efectivamente, de hecho la película para su época, hoy día también, pero para su época es profundamente inmoral. O sea, hay unos planos que no sé si luego lo querrá desgranar Joan, pero por ejemplo, mi escena favorita, que es, bueno, hay dos en la que Wardbone se da cuenta, el reverendo se da cuenta que algo, está en medio de algo entre Marta y, y Amos. No, Amos no, Ethan, perdón, que ese es en la novela. Y claro, ahí te das cuenta de todo. Vamos, si eres más o menos avispado, te das cuenta de muchas cosas. Y yo creo que ese es el origen de la tragedia. Pero hay un origen previo, yo creo. Y es cuando Ethan coge en brazos a Debbie y la levanta, ¿no? ¿Por qué lo hace con Debbie y no con la otra chica? Pues con la Lucy no, o sea, no sé si era Lucy, no me acuerdo. Sí, Pero con la otra chica no lo hace, no se comporta así. Entonces ya Ford, como es tan maestro, ¿no? Porque claro, esa década muda que él dirigió, del 17 al 27, eso solo lo podía haber hecho la escena que digo de Wardbone, en la que él se da cuenta que ha interrumpido algo y ella tocando el capote, por ejemplo. sí, Luego cuando Ethan le da un beso en la frente a Marta, la sí. mujer de su hermano, Wardbone sigue con cara de circunstancia como diciendo, no tendría yo que estar aquí. Y se va John Wayne y ella va al marco de la puerta y se le queda mirando más allá. Y tú eso lo ves y dices, John Ford es Dios Padre. O sea,
no ha utilizado palabras. Como ha vivido esa década muda, dirigir películas mudas, es capaz de articular la película en conceptos y en imágenes. Porque hoy día dedicaríamos diálogo y diálogo y diálogo y escena chorra tras escena chorra, pero él no. En un plano abierto, no corta, muestra lo que hay, la señora con el capote, luego se reúne con John Wayne, pasa eso, el otro con esa cara tan característica. O sea, o sea, economía del lenguaje, pero a nivel masterclass. O sea, esa escena sí que es para aprender a hacer cine si eres estudiante de cine. Sí, sí. Incluso, bueno, yo diría todo el arranque de la película y incluso los primeros 45 minutos, pero en este caso el arranque es soberbio, como comentas, por la economía del lenguaje, de cómo lo narra visualmente, cómo transforman una novela en un guión y luego en un rodaje con unas escenas concretas y cómo traduce Ford ese texto que proviene de una novela que es muy rica, que es una obra maestra como novela, que es fantástica, pero lo transforma en un guión y a continuación en una película con imágenes y con personajes y por lo tanto con algo que es puramente visual, ¿no? Y entonces esa transformación que hace del texto es lo que dices tú, Alberto, que es convertir esas explicaciones o esa narración en conceptos visuales, en comportamientos de los personajes, en miradas, en planos y en puesta en escena, es decir, en cómo él realmente pone todo en solfa, con la cámara, que lo que él decía en esa entrevista famosa con Peter Bogdanovich, ¿no? Que no me acuerdo que le preguntaba, ¿usted cómo ha rodado? No sé, no me acuerdo qué escena le preguntaba, ¿cómo ha rodado esta escena tan complicada, no sé qué, no sé cuántos? Y él contestó pues, con una cámara, ¿no? O sea, pero con esa humildad tan suya, ¿no? Que decías al principio, ¿no? Bueno, sí, vale, has puesto una cámara, pero ¿cómo lo has puesto? ¿Dónde estás enfocando? ¿Cómo has hecho la composición del plano? Todos los planos de esta película están compuestos de una manera que te quedas embobado mirando. O sea, no hay ni un solo plano mal tirado en esta película. O sea, es una economía de lenguaje cinematográfico espectacular. Y ya empieza lo que decía Alberto, ya incluso un poco antes, con la llegada de Ethan a la casa, cuando entran a la casa, que creo que es en ese momento que también Martha, bueno, su cuñada, ¿no? Van entrando en la casa y ella no deja de mirarlo. O sea, si os fijáis, ella va entrando como de espaldas. Y no sé si es en ese momento Sí. o es posterior cuando vuelve. Pero creo que es en ese momento. No, perdón, ¿qué digo? Es en ese momento, claro, es en ese momento. O sea, es esa escena y ella entra como para atrás hacia la casa y no deja de mirar a los ojos a Ethan. Eso ya es un primer momento. Luego está el momento en que él está fuera, en el porche, en la casa, de noche, ya está cayendo la noche, el atardecer, y mira hacia dentro de la casa, dirige su mirada hacia el interior de la casa y ve el dormitorio donde está su hermano, que cierra una puerta, donde en ese dormitorio queda su hermano con su cuñado. Y hay un plano que se ve desde fuera, el interior de la casa, y cómo el hermano cierra la puerta. Como también indicando que... Y él lo mira con una mirada de... Eso, que expresa muchísimo, ¿no? Que dices, uy, ¿aquí qué pasa? Y luego, efectivamente, viene lo que tú comentabas de ese plano ya con el reverendo en la casa, que está mirando hacia Martha, que acaricia el capote y que luego cuando viene le da el beso en la frente, el reverendo pone una cara que lo expresa todo, o sea, se queda como mirando muy serio, como respetando eso, ¿no? Pero, o sea, configura un mundo en muy poquitos minutos y con prácticamente ningún diálogo, o sea, básicamente con las miradas, con los planos, con la composición, etcétera, que ya te está explicando muchísimas cosas, ¿no? Igual que te está explicando que él viene de la guerra, que la ha perdido, que venía del lado de los confederados, bueno, que viene de unas... Pero repito, no sabemos qué hace Pero después. no lo sabemos, claro, no, es que cuando una de las niñas, no sé si es Debbie, que pregunta
¿se has acabado la guerra? Y le dicen, no, hace 3 años que se acabó la guerra. Claro. Entonces, ¿qué ha hecho durante estos 3 Es años? que No eso lo es uno de sabemos. los atractivos de la película, que el espectador se componga esa subtrama, vamos a decir, de Ethan Edwards, es decir, yo creo que fue un bandido, no, yo creo que fue un héroe, ¿qué fue? Claro, Claro, pero es que en realidad eso, no digo que se torne irrelevante, pero no tiene tanta importancia como la expresividad a lo largo de todo el metraje. Yo creo que es una de las exacto. mayores muestras de expresividad y de lenguaje cinematográfico, no solamente en la filmografía de John Ford, sino en todo el Hollywood clásico y por qué no decir, de la historia. Las miradas nunca hablaron tanto. A mí me recuerda un poco también a la expresividad que mostró David Lean en Breve Encuentro con Celia Johnson y Trevor Howard. Esas miradas que con una mirada te lo dicen todo, pues Ethan Edwards es igual. Y a mí lo que me impacta siempre que veo la película es la aversión que él siente hacia los indios, que como con una sola mirada es furia devastadora, es además una fuerza acompañada de ese individualismo irrefrenable. Por ejemplo, la secuencia que están cenando y Martin Pauli, llega Martin Pauli, se sienta, que dice, bienvenido a casa, señor, tal. Se sienta, y tú pareces un mestizo, y él especifica, no, mi sangre es Cherokee, o sea, una parte de mi sangre es Cherokee. Y si os dais cuenta, él poco a poco va cambiando ese gesto impertérrito que aparentemente tiene, se empieza a tornar en una mueca de asco, como diciendo, como un indio Sí. en mi casa, ¿cómo es posible esto? Pero es que esa es la primera parte, porque la película es también de transformaciones, es una película de transformaciones, la transformación interna de Ethan Edwards, como poco a poco se va acostumbrado, porque no le queda otra, a la presencia del personaje que encarna Jeffrey Hunter, que es Martin Pauli, ese chico que tiene sangre cherokee, ese chico realmente audaz, porque es un tipo realmente valiente. Eh, mm, esa aventura que dura 5 años, porque son 5 años los que viajan juntos, como poco a poco dice, pues tengo que estar con este tío, no lo puedo matar aunque yo quiera porque me está ayudando a buscar a Debbie. Pero ¿qué pasa? Y esto no sé si vosotros diferiréis conmigo, ahora me daréis vuestra opinión. Él, Martin Pauli, se da cuenta o sospecha cada vez más que la verdadera intención de Ethan Edwards no es en realidad encontrar a Debbie, sino matarla, porque se ha convertido en una india, se ha convertido en una comanche, está con cicatriz, está con los indios, y dice, ya no es una de las nuestras. Y eso para él, al margen de que esa transformación a la que antes aludía, eso para él es el mayor deshonor, porque es un confederado completamente convencido, es brutal, es oscuro, y en palabras del propio John Wayne, este western es el más complejo de Ford, el más oscuro y por supuesto el mejor. Yo quería decir una cosa que además tenemos que tener en cuenta que este no es un western vitalista de Ford. O sea, este western viene influenciado por un evento muy importante. ¿Cuál creéis que es ese evento? Pues no caigo ahora. Pues John Ford, cuando rueda este western, desde que la guerra. Porque John Ford estuvo rodó Midway, rodó el desembarco de Normandía, o sea, Ford estuvo en la guerra, Ford vio la guerra. De hecho, Ford en el desembarco de Normandía rodó el desembarco, o sea, él estaba allí rodando. Él estaba allí con las cámaras y los balazos rozándole. Y él vio tanta muerte en el desembarco de Normandía que se metió ya cuando ya los americanos tomaron la playa, se metió a una casa que había por ahí francesa, que no había nadie, se encerró 3 días en esa casa y bebió hasta que no pudo más. 3 días y le dijeron, a este hombre hay que sacarle de aquí y le dieron pasaporte, o sea, le sacaron de la zona. O sea, quiero decir, este western no lo habría rodado, yo creo, igual el John Ford de 20 años atrás, de 1936. Yo creo que no lo había rodado igual. Yo creo que esa tristeza que arrastraba a él, porque el John Ford después de la Segunda Guerra Mundial se nota que es otro, o sea, su filmografía después de la Segunda Guerra Mundial es otra,
Ya no es lo mismo. Y de hecho, en los años 50 se notaba en la literatura, en el cine, se notaba cómo empezaba ya ese realismo negativo, ¿no? Ese realismo influenciado por las vivencias de la Segunda Guerra Mundial. Y John Ford toma esta historia tan oscura y tan subliminal, yo creo que porque él también es como Ethan, o sea, Ethan vuelve de la guerra, pero él también. Entonces, es un John Ford muy oscuro. Es que Muy Ethan Edwards oscuro tiene y parte de John Ford. Mucha parte de sí, sí, pero claro, lo que pasa aquí es que realmente es lo que decíamos antes, o sea, es que es un western escandaloso para su época. O sea, la gente claro, nosotros vemos la película y nos fascinamos con Ford, ¿no? O sea, o disfrutamos la película o nos imaginamos qué habrá hecho esos 3 años y tal. Yo tengo mi respuesta a qué hizo durante esos 3 años, pero no la quiero dar por no chafar un poco el misterio, ¿sabes? Pero yo tengo mi propia respuesta a eso. Pero, pero claro, por ejemplo, Debbie, o sea, la chica que rescatan al final, todos sabemos que ha pasado por la cama de más de un indio, por ejemplo. Y de un jefe tribal también, probablemente de cicatriz. Eso la gente en su momento, cuando lo vio, cuando estaba la película proyectándose, la gente lo sabía. O sea, sabía lo que pasaba ahí. Y no vieron igual esa película que la vemos nosotros. Y por ejemplo, el reverendo al principio le dice, te voy a tomar declaración para ser de los exploradores de Texas. Y le dice el otro, no, yo no puedo. Y le dice el reverendo, ¿pero por qué? ¿Porque has cometido algún crimen? Y claro, el hermano y tal se quedan así como ostras, no puede tomar juramento, tal. Y hay un momento de silencio, como de tensión. Claro, John Wayne se calla, o sea, Ethan se calla, como el que calla otorga. Y entonces ya luego ya sale con el rollo de no, porque yo ya juré, ya presté juramento a los Estados Confederados y tal. Pero la gente sabía lo que había y lo veía de otra forma. Y yo creo que alguna señora que vio la película, alguna señora ya entrada en años, alguna señora que vio la película en 1956, una señora yo creo que salió de ahí escandalizada. O sea, me juego lo que queráis. O sea, nosotros, ojalá pudiésemos ver esta película desde el prisma mental de la gente de aquel entonces. Y entonces sí que sentiríamos la verdadera oscuridad de Centauros del Desierto, yo creo. Es que esto no es un western clásico al uso en absoluto. Aquí el bien no triunfa sobre el mal ni hay una civilización que se impone a la naturaleza. Es un western completamente oscuro, pero a la vez muy moderno, con la técnica inusual que emplea Ford, ese lenguaje tan particular, el lenguaje cinematográfico. Claro, la película, ahora que tú enlazas con esto, es muy inmoral, fue tildada de racista, pero tardíamente, tardó mucho en ser tildada de racista. Para Mucho, nada. pero tardó mucho en ser tildada. Pero, pero, acabo de perder el hilo, espera. Espérate. Sí, pero perdón, que interrumpa mientras No, espera, Ah, se me quedó la pero batería. y no sé si incluso, yo no sé si sabéis, yo es que no lo sé, no lo he buscado, pero en su año, en los Oscars, fue también, creo que fue bastante ignorada, o puede ser, No estuvo nominada, o creo ni que no estuvo estuvo No nominada, estuvo ¿no? nominada a nominada. nada. Es que claro, es que es por lo que tú dices seguramente, esa recepción de la película se vio como algo, me imagino, Mm, siendo un western tan oscuro, tan, tan inmoral, como dices, para la época, eh, incluso tan violento. Bueno, la violencia, bueno, siempre ha estado en muchas películas y quizá no es lo más grave, ¿no? Pero sí que por esos elementos quizá o no se entendió la película en su momento o no se supo valorar desde el punto de vista de sus valores cinematográficos, no sé, pero realmente en su año, o sea, es un escándalo que no fuera nominada a la fotografía, a la música, a la dirección, a la interpretación, Sí. a la interpretación de John Wayne, o sea, es que es escandaloso, ¿no? Pero bueno, ya Os sabemos lo que decía son antes, los... ¿no? Que Dime. sí, que tardó mucho en que la gente la tachara así de racista y que reconociese la modernidad cinematográfica. De hecho, no os veis, fijaos, que a los indios no se los ve cometer un asesinato y hace Edward sí. O sea, los mata a todos, los pieles rojas que intentan escapar, los mata. De hecho, hay una escena que me encanta. Cuando él está ahí en la cima, están enterrando y de repente saca el revólver, que le da un arrebato de locura, saca el revólver y hace ¡pum, pum, pum! Termina, no sé qué, y le dispara a, Mm. como diciendo, le disparo a los ojos, ¿por qué?
para que vague eternamente por el desierto, los vientos, para que no encuentre jamás la luz, para que esté vagando. O sea, date Exacto. cuenta Sí, sí. el odio y la furia con la que él trata a los indios. Es bestial esa escena que además sus propios compañeros se quedan flipados Sí, diciendo, sí, sí. ¿pero qué ha hecho este hombre? ¿Pero con quién estamos, vamos, yendo por el desierto? Sí. Entonces, yo esa escena realmente me impacta, ¿no? Porque no te lo esperas, porque están No. ahí oficiando esa ceremonia tal, y de repente el tío saca la pistola, ¡pum, pum, pum! Y dicen, hostia, ¿pero qué ha hecho? No, no, que se joda y que vague eternamente por el desierto. O sea, es un odio feroz, feroz. Es ciego, Pe- ciego, el odio es Pero ciego. ¿sabes por qué yo creo que los indios no son retratados? Mira, por ejemplo, La venganza ulzana, de 1972. Ahí los indios, cuidado, ¿eh? Hostias, menuda representación. O sea, piensa que hay una escena de un tío que se pega un tiro para que no le maten. O sea, ojo, o sea, eso ya dice mucho de la época. Pero claro, eso es lo que ocurría. O sea, quiero decir, cuando tú ves Centauro del Desierto, Centauro Centauro del Desierto, novela como la película, es una fuente histórica, ya no es solo una fuente cinematográfica, porque los comanches tenían un imperio. O sea, los comanches eran una tribu tan poderosa que eran un imperio. Claro, no era un imperio como podemos entender los imperios europeos o cualquier otro tipo de imperio, pero era un compendio de tribus muy poderosas, muy numerosas, que llegado el momento, las autoridades virreinales españolas y francesas también preferían sobornarlos y decir, vale, toma, te doy lo que quieras, pero vete de esta región, porque eran gente muy guerrera, o sea, eran gente muy poderosa, y esa amenaza que sentían los colonos de los comanches es cierta. O sea, los comanches eran un imperio nómada, pero eran muy poderosos y eran muy relevantes en la región. Y yo creo que John Ford no los retrató como realmente él sabía que eran. Luego hay gente para todo, luego dentro de los comanches pues habría gente normal, o sea, gente que no era asesina ni nada. Pero yo creo que no lo retrató porque él admiraba a los indios. O sea, John Ford, mira, ahora que hablábamos de que fue tildada a posteriori de racista, Mm. por ejemplo, se ha dicho que aparte de la película que es racista, que yo creo que no lo es, yo creo que es sencillamente es un ensayo sobre el No, no, racismo, yo no sobre el dije que fuese odio. racista, yo digo que No, no, la no, ya, tildaron. ya, ya, lo sé, pero me refiero a que esa gente que ha tildado a posteriori a la película se equivoca totalmente. Aparte de porque es que la propia película se nota que no pretende remover el odio contra nadie, sencillamente es lo que digo, es un ensayo sobre esas cuestiones profundas que hay en el corazón de cualquier hombre, esos sentimientos de aversión y ese alma quemada. Eso es un ensayo, eso no es propaganda de esto o lo otro. De hecho, más allá de eso mismo, que ha llegado a tildar a John Wayne, a John Ford, incluso en críticos de España, en los años 70 y tal, que decían que no querían el cine de John Ford en los cines porque era un cine nazi, era un cine fascista. Bueno, Claro, esto lleva, claro, lo que pasa es que nosotros, yo además como historiador, pues claro, tengo que dar la información correcta. ¿Cómo va a ser nazi y cómo va a ser fascista un director que para empezar era católico, ¿vale? Y segundo, él, cuando estaba empezando Hitler, organizó meetings y eventos para concienciar de Hitler, del nazismo. John Ford estaba en esos eventos para decirle a la sociedad americana: cuidado con el de Baviera que está en Berlín, cuidadito con este. John Huston también lo hizo. Hubo otros directores que no es que fuesen nazis, es que a lo mejor no lo supieron ver al principio, antes de la guerra, pero John Ford estaba ahí para decir a la sociedad americana: cuidado con este tipo, o volveremos a los campos de Francia como estábamos en la Primera Guerra Mundial, que él quiso ir a igual que Primera Guerra. Marlene Dietrich, enemiga acérrima del nazismo. Él quiso ir a la Primera Guerra Mundial y no pudo, John Ford, luego ya fue la segunda, pero él fue uno de los primeros que supo ver lo que estaba pasando en Alemania y utilizó todos sus recursos a su alcance para concienciar
y para que la gente viese lo que estaba pasando. O sea, esa mentira ya tiene que quedar desmentida totalmente. Y luego, además, es lo que digo, Centauro del Desierto no puede ser entendido como una película racista. No es una cuestión de lo que ves, sino cómo lo ves. Y en todo momento esto es una historia con temas duros, difíciles, pero no es un discurso a favor de o en contra de. Evidentemente, sí es en contra del racismo y del odio, pero no es a favor del mismo. Porque salga ese tema en la pantalla, no es que ya el director está apoyando esto. Es que esto es una cosa que a mí me pasa cuando veo a lo mejor alguna película con X personas que me dicen, bueno, es que la película es racista o tal, pero ¿por qué? Porque han dicho X cosa de un personaje de una época concreta, qué tal, no sé qué. No, no tiene por qué. O sea, son temas que hay que tratar y hay que explorar en el cine, en la literatura, pero porque salgan sobre el papel o sobre los planos, no quiere decir que esto sea un apoyo a tal No. cosa, una apología. O sea, no, eso no es así. No hay que ser mono, o sea, de verdad, no hay que ser mono. Y luego, ya para acabar este pequeño trozo, que ya dejo de dar la turra, los planos en Centauro del Desierto, ya dejando el tema de la polémica a un lado, los planos en Centauro del Desierto son cuadros. O sea, yo, por ejemplo, ayer cuando vi la película, la vi yo creo que si no era en Full HD, en 4K. O sea, yo no he visto mejor Centauro del Desierto que ayer por la noche, que la encontré de coña, la tenía ahí grabada de hace tiempo, y dije, bueno, se verá bien y tal, pero nunca había visto Centauro del Desierto como la vi ayer. Yo creo que fue 4K, pero me pareció que, joder, los cuadros, o sea, perdón, los planos eran cuadros, o sea, son Imaginad cuadros, o ver sea, esta película en pantalla Sí. grande de cine en Uf. 4K. brutal, Mira, brutal. De hecho, yo lo pensé eso. habría Sí, que sí. hacerlo. De hecho, Cinesa, por ejemplo, ofrece la oportunidad a sus clientes de pagar X cantidad y que te ponen la película que tú quieras en pantalla grande. Pues es para pensárselo, o sea, con Sí, sí. ofertas así es para pensárselo. Pero yo creo que los cuadros de Centauro del Desierto son cuadros, o sea, no son planos, son cuadros porque de verdad podrían estar en el Museo del Prado perfectamente, o sea, están perfectamente estructurados. Luego, además, la fotografía parece como pintura de cuadro. Sí, O sí. sea, la fotografía parece Es como bestial. una pintura realista para que tú veas la decadencia moral en el rostro, de la textura. O sea, es increíble, es increíble. Y los cielos, tanto de día como de noche, cuando el atardecer, esos rojos, Es ¿no? que la fotografía es de Winton Hodge, ¿eh? De Es Winton que, Hodge, la pelirroja de Wyoming, Viaje al fondo del mar. Es decir, Ford tenía un talento para codearse con claro, los mejores, para formar elencos estelares, para tener siempre a su lado a los mejores, como Frank Esenhugen. El guión es redondo, el guión es prodigioso. Es que no hay ni un agujero, ni una grieta, ni una costura rota, todo funciona como un reloj, porque una película es un conjunto de muchas cosas. Las cabezas visibles, las que no son tan visibles. Yo siempre hago hincapié en las que no son tan visibles. Y a veces ocurre con los diseñadores de producción, con los diseñadores de vestuario, todo el personal, toda la persona tiene una parcela, tiene que cumplir una función para que ese conjunto prospere y brindarle al público, pues un documento, porque esto es un documento que hay que guardar como en paños, como esos pergaminos que no se pueden tocar, es algo inmaculado. Pues todas esas personas tienen que cumplir una labor en su parcela, no solamente el director o los intérpretes, que están todos maravillosos. Natalie Wood me encanta, está soberbia también, porque a mí me encantan las películas de Natalie Wood. El montaje de Jack Murray, por ejemplo, es decir, todo. Y eso es, ahí reside la grandeza de un director también, el decir, no quiero a este, quiero a este otro, porque sé que me va a ofrecer estos resultados, tal, no sé qué. Y la fotografía, y la banda sonora, esa banda también, sonora. también. Imagínate esos cuadros Steiner, ¿no? a los que se refiere Alberto con esta banda sonora, pues aquí lo tienes. Ya al principio, cuando están los rótulos iniciales, suena esa música que ya es tan inmersiva. Es decir, tú te metes tan de lleno en el desierto que sientes como si llevases botas de cowboy y las tuvieses llenas de polvo porque vienes de batirte en duelo y vienes
cabalgar. Es impresionante la inmersión en Centauros del Desierto. Y eso no me ocurre, por ejemplo, en otras películas de Ford, que también me encantan, pero no al nivel de esta. Yo, por ejemplo, veo, no sé, veo La Legión Invencible, me gusta La Legión Invencible, pero no entro tanto como en esto. Veo Misión de Audaces, Oscar que a es mejor buenísima. fotografía, ¿eh? Veo Misión de Audaces, que es prodigiosa, pero la inmersión que a mí me produce ver esto, porque esto es un prodigio, yo creo que, vamos, no he llegado a sentir nada parecido en la filmografía de Ford, quiero Sí, decir, ¿eh? sí. No, y la sensación, y las sensaciones, porque yo estoy de acuerdo. Me puede gustar muchísimo El hombre que mató a Liberty Balance o incluso La diligencia y disfrutarlas mucho, ¿no? Pero lo que decía al principio de que para mí también es como un viaje entrar en esta película es porque salgo de la película y salgo realmente tocado. O sea, es que te deja una sensación de como si me hubieran estado comprimiendo el pecho, apretando toda la película, estás todo el rato, yo al menos lo vivo así, ¿no? Estás como todo el rato como en una tensión que no sabes muy bien por qué o de dónde te viene. Y probablemente es bueno, pues por la maestría de Ford, por la complejidad del personaje, por el montaje, porque el montaje, como comentabas, es para la época muy moderno, me parece muy moderno, con Muy esa inusual y muy audaz también. muy audaz, muy inusual, porque no sé si se había visto un montaje así como, en fin, no sé si a trompicones o como creo que decía Garci o Eduardo Torres Dulce, alguien del programa que Grande es el cine, ¿no? Que decían que era como un montaje a hachazos, a hachazos. O sea, y es verdad, es como un prodigio a nivel de cómo te va saltando la historia. Cuando, por ejemplo, recibe la carta y está leyendo la carta y a través de la carta hace un flashback y te está explicando lo que han vivido La voz en off y todo. con la voz en off, o sea que incorporando también algún elemento de humor, ¿no? Sí. Con ese momento, ¿no? Con el señor que se pone las gafas para que lea al otro. O sea, siempre que Pero lee a lo de la alguien. temporalidad fue rompedor, ¿eh? Fue Eso de rompedor, ¿no? el flashback, están Es leyendo la episódica, la estructura es carta. episódica. Sí, sí, o sea, eso fue Sí, rompedor. Quiero pero decir, eso no se hacía tanto antes. O sea, no, pero no era habitual. es episódica, pero rompe muchos esquemas. O sea, realmente está también como muy bien mezclado el audaz, como tú dices, porque aprovechan la llegada de una carta para, mientras la están leyendo, hacer el flashback, volver a la carta, volver otra vez al flashback y te da una sensación y todo el rato como de vamos avanzando, pero a trompicones y de repente pues van pasando los años, van pasando el tiempo, no te lo explica, no te lo dice, pero lo vas descubriendo y eso también te genera una sensación como a mí personalmente, al menos viendo la película, desde el principio al final, de, no sé, como de desasosiego, como que realmente me está intranquilizando todo el rato la película. A mí me pasa eso. Y, Mm. y lo que comentabais antes bueno, del tema del racismo, de cómo es el personaje, claro, es que es un personaje muy complejo en el que hay muchas aristas. Yo creo que la película también tanto con el montaje como con el personaje, o sea, todo está como muy... eh, mm, está montado todo con muchas también contradicciones. Hay muchas contradicciones, contradicciones en el personaje, quiero decir, que Sí. también creo Y que secretos y misterios. hay mucho misterio, es un western también incluso, no sé si se podría decir no sé si es psicológico, porque todavía quizá no es el tipo de western, no es un western psicológico como tal, pero, Crepuscular. pero crepuscular sí, ¿no? Porque creo que rompe moldes con el western clásico y solo con el personaje de John Wayne, ¿no? Entonces sí que me parece que es muy moderna para la época y en cuanto al tema del racismo, yo creo que la película es lo que decíais antes, o sea, está enseñando unos hechos que en un contexto histórico, en un determinado momento, en un determinado lugar, ese respeto que decías, Alberto, por los indios que tenía John Ford, también yo creo que viene de la novela, porque en la novela también hay una explicación bastante bien fundamentada de las características y de las tradiciones de los comanches y de los indios, y está tratado con mucho respeto. Incluso el hecho de que Ethan Edwards conozca
las tradiciones de los indios, que conozca Para las perfectamente cabelleras y... lo de las cabelleras, conozca lo de los 2 tiros en los ojos para que vague eternamente, como decías tú antes. Claro, es que, claro que les tiene un odio visceral por algo del pasado y que también está ahí en el aire y con sutilezas, ¿no? Pero les tiene un odio visceral. Pero al mismo tiempo conoce sus tradiciones y de alguna forma sabe perfectamente, no es un odio que viene de una ignorancia o del desconocimiento o de la como un odio que puede venir como un racismo, que es un racista, evidentemente, ¿eh? Es que quiero decir esto. No, claro, claro. Pero Sí, no sí, es un, sí. pero no es ese racismo a lo mejor que podemos ver en otras películas de una persona que es más. Tú ves, por ejemplo, Un rayo de luz con Richard Widmark, Sidney Poitier, Linda Arnold, y el personaje de Richard Widmark es un auténtico hijo de puta, es un racista, es un nazi. Es un Exacto. nazi. ¿Por qué? Porque la película evidentemente trata otro tema, es decir, no es un western, es una película que denuncia férreamente al racismo, igual que La clave de la cuestión, igual que En el calor de la noche, igual incluso aunque esté narrado en tono humorístico, adivina quién viene a cenar. ¿Eh? A pesar de que sea una película, pues bueno, marcadamente cómica, pero hay, Spencer Tracy, ¿no? Era. efectivamente, y Kate Hepburn, Katharine Hepburn. Y es que en esta película, lo que tú has dicho, que es muy acertado, John Ford no habla en ningún momento de que hay que ir a matar a los indios. Es decir, el No, no. personaje de Ethan Edwards, el hecho de que sea un confederado convencido que lo es y que sea un racista, que también lo es, no quiere decir que la película en sí misma, el conjunto, sea una película No lo racista, es. ni propagandística, ni No, panfletaria, como dijo ese señor de cuyo nombre no quiero acordarme en su artículo ponzoñoso. no. Pero es ¿Eh? en absoluto, en absoluto. No, Dejemos a no, en ese señor, absoluto. dejémoslo. Pero me sorprende que hoy en día se siga pensando esto cuando, quiero decir, en los 90 ya estaba Garci diciendo, ¿sabes? Hablando de que esta es una película que no es racista, que es una obra maestra, Es explicando las histórica, virtudes, es una que es película histórica. histórica, que a día de hoy siga, bueno, esto lo que demuestra es que hay gente que sencillamente no se informa o no tiene ninguna preocupación en informarse o en ver más allá de lo que ven sus narices, pero y en que ven un comportamiento en una película y la película es racista. No, la película te está retratando un personaje súper complejo, con muchas aristas, en un momento histórico, en un país concreto, donde había esas circunstancias. Entonces, en un país, Estados Unidos, que es intrínsecamente muy racista y lo ha sido durante muchos años. Hostia. Entonces, claro, pero es Sí, verdad. sí, sí, sí. Es que tienen ese problema desde tiempos inmemoriales y siguen todavía hoy con un problema muy grave en muchas partes de Estados Unidos. Y eso es algo que ha sido pero que se ha ido transformando ese racismo, pero que, bueno, pues está ahí. Pero Ford no te lo señala, no pone el foco en el racismo, no pone el No. foco en. Es lo que tú dices. Ford te está contando una historia, es un western. Hay unas chicas que han sido raptadas. Hay un señor que tiene un pasado y tiene un odio y que va a buscar esas chicas, pero que, como tú dices, en ningún momento se dice qué es lo que él realmente pretende hacer. Es viendo la película que te das cuenta al final de que quizá ha estado todo el rato, todos los años, pensando lo que quiero hacer es si encuentro a Debbie viva, la quiero matar porque ya no es de las nuestras, ¿no? Ya se ha transformado, es lo que decías antes. Pues ese tema no se explica en la película, pero lo puedes pensar, que él ha estado todos esos años maquinando esto o pensando eso, como me encuentre a Debbie de esta manera, yo tengo claro lo que voy a hacer. Es que tú sales de ver Centauros del Desierto y tú no quieres ser Ethan Edwards por nada del mundo. Es que el que salga queriendo ser Ethan Edwards, con todo el respeto, tiene un problema grave. Es decir, Claro, Problema grave, sí, sí. tiene un un gran problema problema. muy grave. Es decir, es una persona que está mentalmente enferma. Es decir, yo quiero ser como Ethan Edwards, porque para mí Ethan Edwards no es un héroe. Yo a Ethan Edwards lo No, denomino como un guerrero. Vamos a decirlo así, un guerrero confederado. Un guerrero que se aleja mucho de los personajes clásicos que encarnaba John Wayne, que no es ese sheriff del desierto, de tal, y de un tipo duro pero de buen corazón, de tal. No, 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 no. Es un cabrón. Es un cabrón que también lucha por su supervivencia. sí, Porque sí. Ford, tanto Ford como por supuesto Hodge, con su fotografía, que antes hacía yo alusión a su legado y a sus películas, que son cuadros, lo que retrata son cuadros, retrata perfectamente, a pesar de que sean esos
saturados, imposibles del Technicolor, retrata la crudeza del desierto, ¿eh? Es decir, yo lo que dije antes lo mantengo. Yo siento el salvaje oeste como no lo he sentido en ninguna otra película. Y mira que el western, y tenemos aquí un experto que es Alberto, te lo puedo decir, es un género amplísimo. Es decir, hay un Sí, montón de películas, pero yo no ha habido otra cinta en la que me haya metido tanto en la arena del desierto que en Centauros. Y otra cosa te digo, lo que tú decías del mal cuerpo es cierto, pero yo creo que ese mal cuerpo emana directamente del personaje de Ethan Edwards. Es decir, es un tipo que da mal cuerpo. ¿Por qué? Porque es oscuro, pero porque es impredecible. Dices, este señor, lo mismo va cabalgando y de repente le da una venada y saca la pistola y empieza a matar, como la escena de lo de los ojos, o ¿qué puede hacer? Es un tío tan impredecible, tan inestable, porque es un hombre inestable. Al margen de que tú lo veas y digas, ¿cómo va a ser inestable con esa cara, ese gesto impasible, imperturbable? Lo es. De hecho, es un hombre que, a pesar de que esté cansado de luchar, porque esto es para mí la cumbre del western crepuscular, y Sí. supongo que para ti también, es la cumbre del western crepuscular. Él es un tío que ama luchar. A pesar de estar cansado, a él le gusta luchar. A él le gusta matar. Él tiene sed de sangre. Él quiere matar a los indios. Y reitero, simple hecho de pensar que Debbie pueda haberse convertido en una india es como que, Dios mío, que me partan la vida. Es como que algo en pero su cabeza se rompe. tú sabes Y por qué se rompe ese algo. Pero ¿por qué se rompe ese algo? Que mi análisis es que él no odia a una india más cuando piensa en eso. no, no, claro que no. Debbie es su hija. Realmente Claro. yo creo que Debbie es hija suya. Porque al Mm. principio lo que decía, cuando la coge en brazos en el rancho y luego cuando la encuentra con esa metáfora visual de la cueva, como hacíamos con la puerta, que la cámara Sí. está dentro y alguien quiere entrar hacia adentro, pero John Wayne, aunque se quede en el umbral, siempre está fuera, porque los planos de la puerta al principio, del final y de la cueva es una metáfora visual. Y lo que hay dentro de la cueva o dentro de la casa es el hogar, es la Es civilización, la pero civilización. John Wayne, claro, siempre se queda fuera, porque John Wayne no puede vivir dentro. Entonces, eh, justo cuando pone el plano, cuando está corriendo Debbie y va por ella John Wayne, y está el plano desde dentro de la cámara, y se ve la silueta de la cueva, eso no es casualidad. Eso no es casualidad. Porque él no puede vivir en la civilización y no puede vivir con Debbie. Y además, Debbie es su hija. O sea, yo creo que es su hija, porque además coge y hace el mismo gesto que la levanta como el que levanta a su hijo para como verle, ay, qué alegría que te veo, no sé qué. La levanta igual cuando ya es mayor Sí. que cuando está en el rancho. Y esos dos planos te lo dice todo. O sea, Debbie es su hija. Y yo creo que tuvo algo con Marta y se fue por eso, precisamente. Se fue pues porque era insostenible, porque no se podía, por muchas cosas. Y Es yo que no creo hay que acabó. casualidades en esta película, ¿eh? Todo está No hay perfectamente hilado, casualidades, no hay marcado, casualidades. con precisión de cirujano. Es como si Ford cogiera un bisturí y empezase a rasgar, y no hay una costura Sí, rota, sí, sí, es sí, sí. todo un guión perfectamente Y, planificado, y, y de redondo. hecho, si lo pensáis, yo creo que en ese momento, o sea, durante todo este tiempo ha estado pensando en matarla porque le ha cegado el odio que tiene y tal, pero en ese momento, cuando la ve y la coge, es como que algo en su cabeza dice, acuérdate que es tu hija. O sea, pero al mismo tiempo, inconscientemente, se le han mezclado varias cosas, como es una india, pero es mi hija y mi hija es una india. O sea, como que se va como una especie de nube de su cabeza en ese momento. Bueno, de hecho, Pero es que hay una escena que a mí me encanta también, cuando ellos están ahí apoyados en la roca, exhaustos, muertos de cansancio, que él redacta un testamento. sí, Sí, Testamento sí, sí. hológrafo, Joan, Sí, sí, completamente. sí, un hológrafo totalmente, sí, Como sí. aquella es sentencia de válido, ¿eh? Sería Pacitor vale. de Es vida válido. que me explicaban en la carrera siempre, que siempre ponía ese ejemplo del testamento hológrafo. Él redacta Sí. ahí en un pergamino, un caso de papel, y se lo da a Martin para que lo lea. Y claro, él no sabe leer. Él lee silabeando. Y yo creo que eso es una muestra muy sutil que se lo da adrede para humillarlo, porque lo odia, y dice, voy a aprovechar que no sabes leer
y tal, y al final solo, no, lego mis posesiones y se las lega a él. ¿Por qué? Pues porque antes de legárselo a una india, se lo lega a un cherokee que es como, él creo que distingue, ¿no? A una octava parte de Cherokee, ¿no? Yo creo que en la mente de Ethan Edwards, tan compleja y tan llena de aristas, hay escalas De lo de aceptable, los sí. indios. Para él, Martin Pauli, Jeffrey Hunter, como es medio Cherokee o una octava, como es una octava Sí, parte. creo que dice, bueno, él lo dice, el personaje, que también Sí. es lo que le han contado, ¿no? Entonces soy un Es octavo indio, Cherokee. es decir, es indio, pero no tan indio. Pero claro, es que mi hija, o la que creemos que es su hija, y yo también lo creo, Alberto, está con los indios, pero es una india total. Se ha convertido a los indios. Entonces, antes de dejarle mis posesiones a una india, se las dejo a un medio Cherokee, que Sí, es sí. menos Hombre, indio que el resto de los indios. Sí, Fíjate, también en su porque... neurosis, ¿no? En su neurosis, es un poco neurótico, es un creo que es poco... así. y perdona, Alberto, que ibas a No, decir no, algo. no. No, Pero también simplemente porque... quería... Perdona, perdona. No, espera. Dilo tú, no pasa nada. Dilo yo. No, no, simplemente quería decir que dentro de la complejidad del personaje, con Martin Pauli, lo que también vemos a lo largo de la película es que, aunque tiene como ese odio también hacia él, como que le da rabia, ¿no? Todo el rato, pero al mismo tiempo es ambivalente porque también lo va como cuidando o educando, en cierta manera. Hay cierto punto de que le va diciendo, pues mira, cuidado con, el caballo no lo cojas porque lo vas a matar, ¿no? Lo vas a agotar. O cuando no le deja beber alcohol. Están en una taberna y hay un momento y dice, no, tú no bebas, ¿no? Hasta que seas mayor. Entonces, hay como algunos detalles sueltos durante la película que dices, o sea, es tan extraño, Ethan Edwards, es tan neurótico, tan ambivalente, tan ahora hago esto, tan impredecible, como decías tú, ¿no? Que ahora te puede salir por aquí, como te puede salir por allí, como que ahora odia al chaval, como que luego resulta que le quiere hacer un poco de padre, pero que es un poco todo como muy extraño, muy impredecible. Pero eso también dota a la película de una riqueza que está muy bien. O sea que... Pero de la misma forma que hay detalles sueltos que él lo cuida, hay una escena en la que lo pone de cebo completamente para recuperar. También lo usa de cebo, correcto, de ahí en No, la de hoguera. hecho Sí, pasa una cosa, que bueno, que quería comentar varias cosas que me dejaron en el tintero, pero para empezar, yo esa escena sí creo que es un poco para reírse de la Sí, escena del testamento hológrafo, pero pero descarado. también, sí, pero pues, también creo, también creo que tiene un componente, porque Ford lo dijo en una entrevista, Ford dijo que la valentía no pertenecía a ninguna nación y a ninguna clase social. O sea, que ya diga eso una persona, que lo dijo el propio Ford, ya podrías ver que no es un nazi, ¿no? Porque un nazi diría todo lo contrario, no, no, el valor es de los arios y de los clase aristócrata y tal, no, y no, sangre pura y tal. Pues hombre, no, no. eso ya se puede buscar Ford la Ya. tenía de Ario entrevista. lo mismo que Hitler, ¿eh? Y un Sí, señor que hizo las uvas de la ira, ¿cómo va a ser nazi? Claro. efectivamente, pero aparte por todas sus películas, porque los irlandeses no tenían un especial afecto por los alemanes y Ford era irlandés. Era nacido en América, pero era irlandés, sus padres eran irlandeses, o sea que tampoco tiene mucha más lógica. Pero bueno, lo que decía, que yo creo que esa escena del testamento hológrafo es porque yo creo que como Ford tiene esa filosofía de la guerra igual a todos, yo creo que ese era el combate, la valentía, según la filosofía de Ford, que era muy peleón y tal. Yo creo que él veía que en la pelea se igualaba todo el mundo y con la valentía se igualaban todos los hombres. Yo creo que incluso un racista como Ethan Edwards tiene algún punto muy milimétrico, muy pequeño, que no salva el resto de lo que es él, pero sí hemos dicho que tiene muchas aristas. Y una de ellas yo creo que es que en el fondo sabe que Martin Pauli se ha portado y que es un tío valiente y que por muy cherokee que sea, Correcto. incluso Ethan Edwards está dispuesto a hacer una concesión así, de decirle, joder, has sido valiente y oye, eres digno de quedarte con mis cosas, ¿no? O sea, que luego es lo que tú quieras y eso no le salva, ¿no? Lo corto no quita lo valiente. Pero No. yo lo veo por ahí, porque eso es lo que añade también riqueza al personaje. Porque hoy día, por ejemplo, cuando leemos literatura ahora contemporánea o vemos pelis, parece que todos los personajes están cortados por el mismo patrón. O sea, yo estoy harto de ver personajes que o son ideales, porque son cachos de pan y
y son perfectos moralmente, o son hijos de puta sin ningún tipo de salvedad. Cubrir las Entonces, cuotas de rigor, Alberto, ¿no? claro, pero es que las cuotas no van a ningún lado. Al final, eso es una masturbación ideológica, pero es que yo creo que se ha perdido, por ejemplo, en el cine esa complejidad humana. O sea, esa gente, esos personajes que en un momento puede ser un maldito bastardo, pero en otro puede ser un tío que, por pequeña que sea la concesión que haga o el pequeño acto bueno que haga, el espectador se lo reconozca. Sí, Pero sí. además es que yo creo que eso se ha perdido. Pero, por ejemplo, con el tema de en la época en la que se había rodado Centro del Desierto, que lo hemos hablado antes, yo quería hacer un apunte, y es que en los años 50 todavía era fuerte el western, pero ya en la época de Liberty Balance, 7, 8 años después, en los 60 ya empezó el tema de que el western clásico se tambaleaba. O sea, aquí yo creo que en los 50 todavía se mantenía con buena salud, pero en los 60 empezaba ya la cosa a cambiar y de hecho el spaghetti western se fue comiendo al western clásico. Las 3C, Pero él, o sea, Corbucci, Leo, las 3S, sí, perdón. sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que aquí por lo menos todavía tenemos yo creo que Centro del Desierto es la última gran película de esa época, de la década de los 50, de lo que todavía no es Spaghetti Western. Creo que es una frontera, o sea, de hecho la historia en sí es una historia de frontera y la propia película en la década que está rodada es también eso, es a la vez, la propia película es una película justo en la frontera, de a partir de Centro del Desierto, no vamos a decir que todo degenera, ¿no? Porque el Spaghetti Western es glorioso. O sea, a mí yo prefiero el clásico, pero a mí el Spaghetti Western me parece glorioso y me parece muy, muy interesante. Pero aquí ya, después de esto, después Es de más Centauros, visceral sí, sí, mucho. sí, 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 sí. Más Pero a sucio, partir de ¿no? Más sucio, más. Centauros, sí, sí, pero mola, pero a mí me gusta, o sea, Claro, a sí, mí me, sí. me, me gusta mucho. Pero a partir de Centauros todo cambia. Yo creo que es un punto de no retorno. Y de hecho, por ejemplo, es que claro, al año siguiente, John Ford, yo creo que fue al año siguiente, porque Centauros es el de 56, y en el 57 rodó otra pedazo de obra maestra que fijaros, estando justo a un año de diferencia, no está tan bien, no está tan alta en el peldaño de las películas de Ford, que es Escrito bajo el sol. Me parece probablemente de las más infravaloradas de Ford y está solo un año después de Centauros. Y no sé por qué se recuerda como que es menos virtuosa. No lo sé, no sé qué ha pasado con la memoria de esa película, pero lo que comentabais antes, es muy característico que con posterioridad se haya tildado a esta película de cosas que no es. Muy, no sé, me parece curioso, la verdad, es muy interesante analizarlo. Es que nadie ha reflejado mejor y con más precisión que Ford lo que es una frontera. Es que ese plano de la puerta, esa cortinilla, es gloriosa. Es que es literalmente la frontera entre dos mundos. Es tal cual. Y por ejemplo, Peckinpah, Sam Peckinpah, es un director que rodó películas de gente fronteriza. De gente fronteriza. Pero metafóricamente, volviendo a este punto, John Ford aquí, cuando dice eso de es una puerta que se abre y se cierra, en realidad es porque es muy humilde, pero él sabe que es una genialidad. Es Sí, decir, sí, no hay, reitero, una sola casualidad ni en esta película, no hay nada que esté dejado al azar, todo está milimétricamente, a trompicones o no, pero milimétricamente pensado, Sí, no, no. rodado, incluso Sí. a Perdón, trompicones, sí. a trompicones, pero deliberadamente a trompicones. Claro, Exactamente, claro. incluso la Sí, escena de sí. la pelea, cuando Martin vuelve y se pelea con el hombre que ah, se sí. va a casar con... Luchar con nobleza, sí, 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 sí. luchar con nobleza, que le dice, vamos fuera, que pone un tronco, un trozo Sí, de sí, leña sí. en medio y le dice el tío, escupe ahí, y escupe, y se empiezan a dar Sí. puñetazos, llega el reverendo, John Wayne le dice, usted métase en la casa que es una señora, no olvide que es una señora, tal, y todos mirando por las ventanas, y a mí me recordó vagamente a Horizontes de Grandeza, que hay un momento que Charlton Heston y Ah, sí.
se están pegando. Sí, escenón. Y ¿qué? ¿Paramos? ¿Le parece bien o seguimos? Sí. Pues hay un momento que es un poco parecido, que están como que si sí, que si no, que uno quiere, y dice, no, para. Y al final es gloriosa la escena, es una fuerza visual, es la violencia, pero hecha poesía, porque esta película es una poesía visual, es cruda, pero a la vez hermosa, y me refiero hermosa no solamente a nivel visual, sino a nivel de historia, a nivel de forma, de estilo, y igual de bella o similar a películas que son auténticos prodigios como puede ser Lawrence de Arabia, ¿eh? O sea, Lawrence de Arabia es una película que para mí es la mayor poesía visual que se ha filmado jamás. Bueno, igual Sí, escarbando un sí. poco encuentras otras, pero es mi favorita al menos. Al igual que me encanta, por ejemplo, Memorias de África, esos paisajes de Kenia, pues esto es igual. Es tan subyugante y tan hipnótico que aunque lo que veas en ocasiones pues te produzca un poco de repulsión, ¿no? Te diga, "Joder, qué tío más". No puedes parar de verlo porque es No como, puedes. No, no. dame más, maestro, dame más de esto, dame más de este bálsamo, porque esto es un bálsamo, lo que decía Alberto antes. Es una película que quieras que no te cura en el sentido que amas más el cine cuando, Sí, a pesar del mal cuerpo, yo amo sí, más el cine sí. siempre que Claro, veo. claro, claro, claro. Te atrapa totalmente. O sea, no puedes escapar de esa película. Es lo que tiene de fascinante. Que a pesar de, sí, te puede dejar mal cuerpo durante el visionado o quedarte con un mal cuerpo por lo que has visto, por el personaje, por el viaje. Pero cuando acabas dices, no, hombre, dame más. Y esa sensación me encanta tenerla después de una película. O sea, me encanta que un director me provoque esas sensaciones. No, porque al mismo tiempo te ha dado un placer estético bestial con cómo lo ha rodado, con absolutamente todos los planos, las características visuales, la fotografía. O sea, que realmente es bueno, pero te da esa ambivalencia como el personaje, ¿no? Pero cuando acabas de ver Centauros del Desierto, es verdad que amas más al Es que cine. mal cuerpo te lo deja el fuego fatuo también. Oye, Claro, pero esas buenas y que películas que no. son un puñetazo en el estómago. Eso es lo Sí, 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 que sí. Los tiene que 400 ser. golpes. Son los Exacto, 400 ¿Cuál? golpes de Ethan Edwards, por ejemplo. exacto, los 400 Sí, sí, golpes. sí. Pero Solo yo, que mira, por este ejemplo, pegaba yo. de verdad, este daba los puñetazos de Sí, Sí, verdad, sí. ¿no? sí, sí, sí. Pero oye, varias cosas que quiero comentar. Por ejemplo, las dos escenas que has comentado, es interesante analizarlas, ¿no? La pelea, vamos a llamarla de luchas con nobleza de centauros y la pelea de horizontes de grandeza. Porque para que veas la diferencia de estilos, totalmente distinto. O sea, William Wyler se va hacia atrás y se ven pequeñitos ahí a los dos pegándose. Sí. Son muy pequeños en un plano Sí. enorme para retratar la futilidad de la violencia, como si sois dos motas de polvo en la eternidad. O sea, ¿qué coño hacéis aquí dando de hostias por este tema? O sea, es absurdo, ¿no? O sea, William Wyler retrata con una imagen el absurdo de la violencia. Pues sin embargo, Ford, sin ser reaccionario, pero bueno, sin tampoco renunciar a esa, no vamos a decir que es malo, las personas son lo que son y en este caso no podemos decir que John Ford era una mala persona, pero él era peleón, ¿no? Y él, pues bueno, eso es un añadido, yo creo recordar que estaba en la novela, no me acuerdo, pero es un añadido con ciertos toques personales, ¿no? Ford era, a ver, no era un camorrista de tomo y lomo, pero tampoco decía que no a una pelea, ¿no? O sea, él veía esa filosofía de la lucha, del honor en la lucha, y claro, lo ves, absurdo y tal, no sé qué, la pelea que tienen, luego la chica mirando a ellos, están peleando por mí y tal, pero bueno, yo creo que eso es realmente lo que él quiere que veas es un poco, aparte de que él, es un poco su filosofía, sin entrar a apoyarlo, pero ves un poco lo que es una escena típica del oeste, sin más. O sea, yo creo que al margen de su visión personal, esa escena, por ejemplo, es, oye, esto pasaba, punto. Una boda, un tío que está por la tía que no está por el otro que está por la tía, y hay una pelea. Pero ahí, por ejemplo, lo que retrata es eso, es luego después se dan la mano y es la nobleza, ¿no? Después del combate. Pero eso es un tema que trata, o sea, es esa parte de la Hay un masculinidad que componente mayor de trataba. espectacularidad en este sentido que en Horizontes de Grandeza, por lo que dices del plano, más desde lejos, de la futilidad de la violencia. Aquí es Sí, todo más,
más próximo, más cercano, que se vea cómo se dan, porque la película, claro, está llena de sutilezas, pero aquí es un poco como que se abandona esa idea momentáneamente porque él, yo creo que incluso se recrea un poco en los golpes, ¿no? A mí me da la sensación. Sí, Sí. pero porque él era así, o sea, él Claro, era un claro. peleón, o sea, quiero decir, pero claro, pero no lo apoya. ¿Por qué no lo apoya por esa escena, ese acto? Porque luego hay como una nobleza, los dos se dan la mano, ay, pues uno dice algo de, bueno, pues luchas bien, y el otro dice, no me acuerdo qué decía, pero bueno, hay como un cierto reconocimiento, ¿no? Esa es la parte que es positiva, ¿no? Que por lo menos Foresa tiene esa filosofía. Bueno, algo bueno habrá después de esta chorrada, ¿no? Porque al final todos vemos que es una chorrada. Incluso la gente de aquel entonces también lo vería como una absurdez. Pero luego, por ejemplo, lo que os quería decir es, Estados Unidos, o sea, Norteamérica, siempre ha estado como es una nación joven, Estados Unidos siempre ha estado un poco como intentando saber cuál es su obra cumbre, ¿no? Por ejemplo, la literatura. Y si os dais cuenta, todas las grandes obras que se han producido en Estados Unidos tienen que ver con el odio o con la guerra. Porque, por ejemplo, bueno, no era una novela, pero era un panfleto político. El mega bestseller del siglo XVIII, el Common Sense, el sentido común de Thomas Paine, en plena independencia de Estados Unidos. Un panfleto político a favor de la República y en contra de la monarquía británica. Un odio antibritánico, aunque ellos lo eran, todo lo que tú quieras y tal. ¡Pum! Bestseller. Luego, 100 años después, La cabaña del tío Tom. ¡Pum! Otro libro rompedor en Estados Unidos. ¿Y de qué va? Sobre el odio, sobre el racismo, tal. Lo mismo que lo anterior, pero con otras personas que reciben ese odio, otros grupos sociales. Y luego llega Centauro del Desierto, otros 100 años después. También otra novela magistral, otra obra magistral sobre temas también de racismo, intolerancia y tal. O sea, es un poco también la película y la obra y tal. Mm. Es una prueba de que al final la sociedad americana es eso. Es lo que vemos ahí de cowboys, luchas de indios y vaqueros, odio, racismo y tal. Es eso y luego es otras muchas cosas, ¿no? No es solo Sí. eso, sino que hay mucho más, pero es una prueba de qué es América. Claro, los americanos ven esta peli y lo viven como lo suyo, ¿no? Como si, por ejemplo, hubiese centauros de la tierriña de Asturias y Martín viese esa película como el que ve el partido, el gol de Iniesta, ¿sabes? Que lo ves con orgullo, ¿sabes? Pues ellos lo ven así. O sea, quiero decir, mucha gente que vuelve a ver esta película en Estados Unidos lo ve así. O sea, lo ve como lo suyo, lo propio, pero claro, no lo ven con ojos críticos. Pero te vas un océano más a la derecha y nosotros entiendo que lo vemos de una manera más objetiva, ¿no? Y vemos que al final la sociedad americana siempre ha sido difícil y la forma de vida siempre ha sido bastante agresiva. Y eso, bueno, no ha cambiado mucho, pero es una prueba de cómo es una sociedad y cómo era una sociedad esta película y la propia novela. Y yo creo que la gran novela americana es The Searchers, Centauro del Desierto, de Alan Lemay. Yo creo que esa es la gran novela estadounidense. Sí, y convertida en una obra maestra del cine, ¿no? Que es verdad. Yo, al hilo de lo que comentabais antes de la pelea, estaba pensando en que Ford siempre parece que retrata esas peleas a puñetazos con esa idea de la nobleza detrás, ¿no? De siempre hay como, cuando hay un conflicto entre dos iguales, ¿no? Pues vamos a resolverlo a puñetazo limpio y que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor. Y eso luego incluso lo trata con cierto humor en la taberna del irlandés. O sea, yo creo que eso forma parte de su forma de vivir o de entender la vida y lo plasma en sus películas. Por eso yo creo que en Centauros hace la excepción de que esa escena sí se ven los puñetazos y sí se ve la violencia, cuando el resto de la violencia de la película realmente no se ve. Se Claro. esconde completamente, porque esa otra violencia sí que es realmente violenta. O sea, la pelea a puñetazos es una disputa que se resuelve de esta manera y con nobleza y que gane el mejor, ¿no? En cierta manera, para entendernos. Pero el resto de violencia que hay en la película, que es muchísima, está siempre fuera de plano, está siempre, no se ve cuando raptan La a las niñas. sutileza.
por esa sutileza. Porque es tan violento lo que ocurre en la película que Ford decide no mostrártelo en ningún momento, visualmente o directamente. O sea, siempre está ahí presente, pero no te lo muestra. Porque es mucho más violento imaginártelo que verlo muchas veces, ¿no? Y desde el rapto de las niñas bueno, y el asesinato de la familia, desde los 2 tiros en los ojos del indio, desde que cuando mata va a arrancarle la cabellera a ese indio al final de la película y corta la escena justo en el momento en que va a cortar. O sea que él te va mostrando lo que va sucediendo, pero no te lo muestra de una forma explícita, con violencia explícita en ningún momento. Pero eso hace que tú sientas esa tensión constantemente porque por ese montaje adrede a hachazos y a trompicones en el que cada vez que hay una cuestión súper violenta o una escena violenta te la corta y no te la enseña. Pero si es este acumulado de escenas, de elipsis que hay en la película, te va generando, a mí personalmente me va generando esa tensión y esa incomodidad, más que si me la mostrara directamente, ¿no? Quizá en este sentido es todo lo contrario a lo que luego hay haría. una escena que sí se muestra, por ejemplo. O sea, claro, yo no quiero destripar nada, pero cuando acaba la película, alguien le tendrá que hacer toc a la puerta de Ethan Edwards, porque acordaros que tiene una causa judicial pendiente. Y es lo del comerciante este que va a matarles. Sí, es verdad. Y no sé si puedo hacer spoiler o no, Martín, tú me dirás si puedo. Pero bueno, al final. Vale, entonces al final John Wayne se carga al comerciante, pero además que el comerciante se da la vuelta, está dándole la espalda a John Wayne. O sea, es como me ha pillado, me voy, y John Wayne a sangre fría le mete un tiro en la espalda. O sea, es verdad, es verdad. Ningún otro personaje de John Wayne lo habría hecho. Y es lo que tú decías, o sea, lo gordo es como que no se ve, mejor que no se vea, porque así es más potente. Lo que es más tontuno, más que hay incluso en el fondo Ford sabe que es una tontería y por eso el perdón de la nobleza y tal después de la peleita, eso sí se ve. Pero hay una excepción, que es lo que te digo, es la escena de lo que yo creo lo que le podría llevar a John Wayne a tener problemas con la justicia. Tras matar al hombre cuando claro, la de la hoguera y... La de la hoguera, eso, claro. Porque ahí... Pero es que paraos a pensar quién es Ethan Edwards. O sea, cualquier otro personaje de John Wayne, si ve que el mamón este se acobarda, es como, mierda, me han pillado, no le he matado, y se va corriendo, ningún otro personaje de John Wayne le habría disparado. Pero John Wayne en esos segundos sabe que lo tiene que matar, y ya no solo eso, sino que lo quiere matar, y sabiendo que le está dando la espalda, que ya no le está apuntando, que ya no tiene el arma, que ya le dispara a sangre fría. Y eso en aquel entonces sabían si un tío lo había matado por la espalda o no. Se sabía, por los agujeros de bala y tal, porque a veces la bala entraba pero no salía. Y si hay un agujero en la espalda y en el pecho no hay agujero, te lo han matado por la espalda. Es así. Entonces, problema. Y luego además había otros 2 tíos que iban con el comerciante este y se los carga también. También, a sangre fría. Sí, o sea, es que es un triple, vamos, yo no sé si sería homicidio grave o asesinato en primer grado, no lo sé. Igual habría discusión jurídica, si sería asesinato, homicidio grave, o sea, felony murder, que es como llaman los americanos, que es distinto al first degree murder, o sea, es como asesinato y homicidio grave o homicidio, ¿no? Pero ahí yo creo que le tocarían a la puerta. O sea, cuando acaba Centauro del Desierto, yo creo que lo primero que ocurre es que alguien le dice, oye, tira para el juzgado. Aquí, ¿esto qué? Porque de hecho el reverendo le quita. Ahora tiro, manín. Ahora tiro. Ahora tiro no, contigo. pero piensa que el reverendo le dice, me tienes que dar el arma. Y de hecho le da el arma al reverendo. Sí. O sea, es como, yo creo que hay una cuestión judicial. Lo dejan en stand-by porque dice, bueno, ahora vamos a... Sí. Efectivamente, por eso yo creo que cuando acaba la película, y aquí me vais a perdonar, pero yo creo que lo primero que hace Ethan Edwards es abandonar Texas, o sea, pirarse, porque la causa esta de los 3 homicidio u asesinato, yo creo que es lo que a él le trae un poco ahora después con la cosa de, vale, ahora toca pirarse, o sea, ya he devuelto a Debbie, nos piramos, y ya a partir de ahí... Bueno, pero independientemente de que abandone Texas o no, él lo que quiere es estar en el desierto, eso ya está... Sí, pero claro. desierto hay mucho desierto por ahí, o sea, por eso no va a haber problema.
Ningún problema. No, pero es decir, o sea, igual no, o igual no lo abandona, igual quiere saciar esa sed de sangre y de matar y dice, no, que vengan a por el juzgado, que vengan a cara descubierta, que ya me haré yo con otro revólver o con otro Winchester y pum, 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 porque es un pistolero, es de los más letales que hemos visto en el Sí, cine. sí, sí. Es un tipo que, cuidado, o sea, no, yo creo que, bueno, William Manny, el de Clint Eastwood, tiene Sí, reminiscencias de Ethan Edwards, pero muchas notas. Sí, totalmente. Es otra de las cumbres del western crepuscular moderno, evidentemente. Moderno. Pero creo que Eastwood con muy buen criterio, porque es un hombre con una inteligencia y una lucidez apabullante, lo ha sido siempre. Se inspiró en Centauros del Desierto, y, al igual que Martin Scorsese, al igual que George Lucas, muchos directores han inspirado en esta película. Creo que Tarantino era el que la veía, no sé si era Tarantino, no sé, pero muchos cineastas se inspiraron. Y Clint Eastwood es uno de ellos. De hecho, la estética de William Manny no difiere mucho de la de Ethan Edwards. El sombrero, la gabardina, quién es el dueño de esta pocilga. Claro, lleva la voz de Constantino Romero. Entra un tío ahí en la taberna, ves a Jim Hackman. No, yo soy el dueño. ¡Pumba! Eso es Ya está. antológico. Esa y película es voló trenes increíble. por los aires. Acordad que William Manny hasta voló trenes por los aires. O sea, Sí, sí, sí. Sí. Es increíble, sí, pero hay mucho de centauros y de personaje ahí. Sí, desde Porque luego. y además el de Clint Eastwood no acordaros pregunta, es como de. Ethan Edwards, no pregunta antes de ir. No, No, no. no, no, no No, él pregunta, es no pregunta. pu, 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 pu. Y varias cosas. Hay una cosa que me parece interesante y es que Ethan Edwards no es el que mata a Cicatriz, curiosamente. O sea, es Martin. O sea, me parece curioso, ¿no? Porque John Ford podría haber rodado una pelea descarnada, digamos, a la manera de aquellos años. Hoy día se rodaría explícitamente, o sea, hoy día lo veríamos todo, pero podría haber rodado alguna pelea, algo, y no lo hizo, ¿no? Pero es curioso que a Cicatriz le mata Martin, ¿no? Y luego ya John Wayne hace lo que hace, Sí. esa cosa. Pero me parece curioso que no sea él. Pero aún así también le añade puntos, ¿no? Porque es lo que volvemos a lo de antes. Es como, vale, ya se ha muerto, ya se ha ido, pero ahí está esa frontera moral que Ethan Edwards traspasa. Y eso es realmente Exacto, lo eso es. interesante. Eso es lo interesante. Y luego otra cosa, no olvidemos que Centauro del Desierto, al que más influenció directamente fue a Spielberg. Acordaros de hecho, hay dos cosas que salen, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias. Bueno, de hecho, en la Guerra de las Galaxias, ¿vosotros sabéis que sale John Wayne en la Guerra de las Galaxias? No, esto no lo sabía. Pues John Wayne sale porque había un alien, una especie de esta rara de Star Wars, de estas que hay tantas, y él le puso la voz a un bicho. Luego la alteraron con sonido de la especie del bicho, pero es su voz. O sea, John Wayne sale de alguna manera en Star Wars. Y de hecho, la película, acordaros que cuando está ardiendo el rancho y cuando Luke llega a la casa, Sí, está directamente influenciada por Centauro del Desierto. O sea, totalmente. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y luego hay otra escena que es esta que os digo es la primera de todas. Sí, Como Una Nueva Esperanza. exacto. Pero en la 2, en la del ataque de los clones, las que ya luego salieron en los años 2000 y tal, Anakin va como al poblado ese donde tiene a su madre, los bichos estos del desierto y tal, y se queda mirando el campamento con la misma pose que lo hace Ethan Edwards cuando en la película casi al final se queda como observando dónde está Cicatriz ahí en el sitio. O sea, eso también es otra influencia. Esto es un poco para que los espectadores que no hayan visto la peli o que la hayan visto pero no sepan realmente de la trascendencia de la película, pues vean que Centauros del Desierto vive como de invitado de honor para siempre en otra gran película, ¿no? Que es La Guerra de las Galaxias. Sí, También un poco criticada en su tiempo, pero bueno, eso ya es otra historia. Porque decían que no tenía mensaje político.
la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que eso también hubo unos años la crítica que parece que si no era una película reivindicativa no valía, ¿no? Pero aún así yo creo que sí tiene cosas. Pero bueno, esa, como decía Kipling, eso ya es otra historia. Sí, ¿no? Y aparte, y también a mí siempre me ha recordado ese rojo de la escena del ataque indio comanche a la casa, al principio de Centauros, esa luz, simplemente por la luz, a la escena de encuentros en la tercera fase de Spielberg, sí, cuando abre la puerta y ve y hay esa luz roja de los alienígenas, ¿no? De la nave. Hay esos detalles, esos guiños, bueno, no sé si es a un nivel inconsciente, pero Spielberg, o conscientemente, o seguro que conscientemente, sí. Pero te va metiendo esos homenajes, porque está claro que hay una admiración por el trabajo de Ford y de Centauros. Y luego, claro, por supuesto, de Centauros del Desierto ha habido una gran influencia en Scorsese y en Schrader cuando hicieron Taxi Driver, ¿no? Taxi Driver. Y bueno, y Schrader está obsesionado con el tema y lo volvió a hacer en Hardcore. Y lo volvió a hacer en cierta forma en Rolling Thunder, en esa película que también es una venganza, porque al final una persona que vuelve de la guerra, que aunque es más diluido, ¿no? Evidentemente es más diluido, pero donde se ve claramente es en Taxi Driver, ¿no? Aunque no es un remake, evidentemente, ni mucho menos. Es una película inspirada en ciertas cosas, solo en ciertos elementos. Tiene otras cosas y otros aspectos muy diferentes de Centauros, sobre todo porque el personaje de Travis Bickle no tiene nada que ver con Ethan Edwards. Es un personaje completamente diferente. Yo lo veo absolutamente distinto, aunque venga también de una guerra, supuestamente, de Vietnam. Yo creo que no viene. Esto lo hemos hablado, Alberto, alguna vez, que creemos que tú crees que ni siquiera estuvo en Vietnam. Pero bueno. No. Yo creo puede que ser, porque que se inventa cosas. Yo creo sí, que sí, no. Porque está loco Travis Bickle, ¿no? Y Travis Bickle es un personaje de la cabeza. Está mal de la cabeza. Es uno de los personajes más marroneros de Niro. Pero, exacto. Pero quizá lo que hicieron Scorsese y Schrader y De Niro fue hacer que el espectador se metiera como más en una primera persona. Sí. En ese personaje, que es despreciable, y ese sí que no tiene, es racista total y tal, que difiere del tratamiento que hace Ford de Ethan Edwards y de la película, que es un tratamiento diferente, ¿no? Tanto por la época como por cómo está realizada la película. No es una película subjetiva, como es Taxi. El constante del cine. Es el cine. Exacto. Es una evolución, pero en la que hay una influencia de la historia de Centauros llevada a otra historia en Nueva York, en la actualidad o en el momento contemporáneo, con la guerra de Vietnam de fondo. Pero bueno, que hay muchos elementos en común, ¿no? Harvey Keitel con esas pintas de indio. Hay ese homenaje a Centauros. Yo veo más un homenaje que no. Pues iba a ser un actor negro el que iba a hacer de Harvey Keitel, y se reunieron Schrader y Martin Scorsese y durante muchas horas debatieron sobre si debía ser un personaje negro el de Harvey Keitel o no. Ojo, perdona, no, y es que en el guión original de Schrader, todos los personajes que mataba a Travis Bickle eran negros. Sí, pero no, eso para la época no era posible. Hubiera sido, bueno, una bomba eso. No, de hecho, en esa época, probablemente, si Taxi Driver se hubiese rodado siguiendo esa directriz original, sobre todo eso, pero si hubiesen, o Travis Bickle hubiese matado a Harvey Keitel, al personaje negro, o sea, si hubiese sido negro el personaje de Harvey Keitel, eso habría generado muchísimo revuelo, pero si se hubiese seguido la idea original, pensemos que en 1976 habría habido muertos. O sea, había panteras negras, había mucha tensión. Habría habido gente que habría muerto por la polémica de una película. O sea, menos mal que no lo hicieron. Que Schrader y este otro, Scorsese no lo hicieron. Menos mal. Y aún así hay un tipo que muere, un tipo negro que muere. Acuérdate, el de la tienda ese. El de la tienda, sí. O sea, y aún así, ojo, cuidado, que hubo uno que murió, o sea. Pero no se hubiese entendido la película. Si la hubieran hecho así, en la época, no se hubiese entendido. No se hubiese entendido. Pero son diferentes. Pero ahí está también el legado de Centauros en Scorsese, en Schrader
Es un tema como que porque forma parte de lo que tú decías, es la propia historia de Estados Unidos. Es un problema tan de su idiosincrasia que luego lo trasladas a cualquier conflicto, después de Vietnam, en la sociedad de esa época, ¿no? De los 70, ¿no? Y de los conflictos que había, civiles y raciales, etcétera, y metes ahí a un tío que también está chalado en medio de esa gran urbe, ¿no? De Nueva York, y a ver qué es lo que hacen y lo que pasa, ¿no? Y te deja también asombrado del trabajo que hicieron, ¿no? No, desde luego Centauros del Desierto, una película como Centauros del Desierto no se podría grabar a día de hoy, como no se puede grabar prácticamente nada que no cumpla una cuota social, sexual o racial, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Esa es otra historia. En el Hoy cine día no sería posible rodar Centauros del Desierto, No, ¿eh? Por eso. O sea, hoy día ni de coña. O sea, de hecho, en cuanto llevasen leídas 30 páginas del guión, o sea, le darían un telefonazo a Ford y le dirían: tú no vas a volver a rodar una película en tu vida. No, jamás. O sea, no. hoy día sería imposible. Bueno, y El hombre tranquilo, ni de coña. O sea, El hombre tranquilo, no. o sea, sería como el director este que ametrallaron, que nunca me acuerdo cómo se llamaba. El de... Sí, hombre, la película esta que era del Marqués de Sade, que era una novela. ¿Cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo, pero el director rodó de... Bueno, la novela era del Marqués de Sade. Y rodó la película los 120... Sodoma en los 120 días o algo así. Pasolini. Pasolini. Ese, Pasolini. Pues eso era, Pasolini, que yo intuía que era por algo empezaba por la P. Pero que es que ya se me olvidan los nombres, pero le habrían hecho lo mismo, ¿eh? A John Ford, o sea, hoy día le habrían ido a tocar a la puerta de casa. O sea, si hubiese propuesto, oye, vamos a rodar El hombre tranquilo en 2023. O si incluso lo llega a rodar y lo saca adelante. O sea, ojo, posiblemente. En el cine de al menos, quizás sí. En el cine de Hollywood, al menos, el mainstream, en ese cine, probablemente, hombre. Quizá en una película independiente o en de otra forma, ¿no? Una película y en de los autor. años 60, a finales de los años 60, John Ford era ya muy criticado, ¿eh? Ya le habían exiliado de Hollywood, ya le tenían crucificado, y o sea, ya era una figura que, a ver, los que le conocían de antes, que habían conocido su arte, sí, claro, siempre fue respetado por esa parte, pero las nuevas generaciones de la contracultura no querían oír ni hablar de él. O sea, totalmente vetado. O sea, ya, de hecho, le vetaron. O sea, es que ya no pudo rodar más películas porque le vetaron. Exactamente. Pero bueno. Ahí está el legado de uno de los mayores genios de todos los tiempos, ¿no? Disfrutemos de lo que nos regaló, porque esto es un regalo en forma de... Es un tesoro en forma de película. No solamente Sí, Centauros del Desierto, sino su filmografía tan llena de obras maestras, una vida prácticamente dedicada a filmar obras maestras, ¿no? Un poco como Fritz Lang o como Billy Wilder o un director que a mí me gusta mucho que es Mankiewicz, Joseph L. Mankiewicz. sí. Grandes leyendas del séptimo arte que, bueno, nosotros tratamos de rendir culto desde la humildad y desde la sencillez, porque esto ante todo es una charla amistosa. No sé si hemos dado mucho la turra, llevamos 1 hora y media. Espero que no nos toque nadie a la puerta diciendo sois unos plastas. Sí. Espero que no nos toque un Ethan Edwards a la puerta de decir, porque ese no pregunta, ese es, hola, ¿qué tal? ¡Pum! Pero... Oye, y una cosa, este verano me estoy acordando, el día 31 de este mes de agosto, hace justo 50 años del fallecimiento de John Ford. Sí. Justo este año, los 50 clavados, el 31 de agosto. Pensad una cosa, que hace 50 años que se murió el maestro y aún sigue habiendo gente que ve sus películas, que habla de él como nosotros. O sea, esto es la verdadera inmortalidad. O sea, tener talento, tener las posibilidades de sacar adelante tu arte, que tenga cierto éxito, y pasarán 50 años de tu muerte y seguirá habiendo gente que nunca te conoció, lo que se decía en Babylon, ¿no? Habrá gente que verá tus películas y nunca te conocieron, pero creerán que eres su mejor amigo y te adorarán y tal, para que veáis el poder del cine. El cine inmortaliza. Hasta que no nos caiga el meteorito y no quede ni uno aquí,
va a haber mucha gente que va a vivir siglos. O sea, siglos y siglos y siglos. Exacto, sí, sí. Es la grandeza de ese artista que es, como hemos dicho muchas veces, es un poeta de la imagen, ¿no? Un poeta del cine y lo equivalente quizá a lo que antes eran los novelistas. O sea, el cine ha dado grandes obras maestras y entre ellas John Ford sería uno de los más grandes, ¿no? Es el poeta americano, yo creo. Yo creo que John Ford es el poeta americano. Ese como cuando nombrábamos a los reyes aquí, que les dábamos un nombre, pues yo a John Ford le daría ese sobrenombre. John Ford, el poeta americano. Pues sí, desde luego. El astro de Maine. Sí, de Cape Elizabeth. Increíble. Efectivamente. Bueno, no sé si hay algo que se os haya quedado en el tintero, alguna anécdota, alguna curiosidad, una última bala que tengáis en la recámara, como siempre tenía Ethan Edwards, como siempre tenía John Wayne. Yo lo reitero, es que esto me preocupa, porque claro, imagínate que un Ethan Edwards moderno te toca a la puerta y ni te saluda, porque era un personaje que no preguntaba y te da 2 tiros entre ceja y ceja y decir, tú, por pesado, el pesado ese del podcast, voy a tirar por mono. A verás, a ver si vuelves ahora a hablar de peliculitas, ahora que estás ciego, ¿te imaginas? Pero bueno, yo creo que nos ha salido dentro de lo que cabe una charla muy, muy amena, sin pedantería, porque ya sabes que eso es una lacra hacia nuestros genitales, la pedantería. De hecho, la pedantería y los pelotas, porque hay que acabar con los pelotas. Los pelotas no aportan nada a la sociedad. Un tipo lameculos no aporta nada, hay que acabar con esa gente. No estamos aquí para que nos laman el culo, sino para compartir cine y para seguir disfrutando de un arte más grande que la propia vida, ¿no? Porque, oye, ¿qué es la vida sin un poco de cine? ¿Te imaginas un mundo sin cine? Yo no me lo imagino. Y yo creo que nadie. Sería un mundo mucho más triste. Mucho, mucho más triste. Igual seguiríamos pegándonos con palos y piedras. Así Sí, que bueno. probablemente. Oye, yo tengo una última bala y es Sí. que me parece que también era una novela de LeMay, creo que sí, y hay película, y yo diría que es a la inversa, ¿no? Sería mejor quizá la otra cara de la moneda, y recomiendo a la gente que vea la película y que lea la novela, cuyo título es Los que no perdonan. Cierto. Así creo... con Audrey Hepburn Con Audrey Hepburn, y Burt Lancaster. Buenísima Sí, esa película. yo creo que es la otra cara de la moneda. Creo que es justo una parte distinta de la misma situación, ¿no? Del mismo mundo. También es increíble. Y se rodó pocos años después, en el 60, me parece que se rodó. Buenísima esa película, buenísima, buenísima. Y Audrey caracterizada como una india aguerrida, valerosa, audaz. Me encanta, me encanta, me encanta. Vaya dupla. Sí, señor. Sí, Sí, sí. señor, los que no Es perdonan. una gran película. Una gran Los que no película. perdonan. Sin De duda. Houston. ¿No tenías que Yo creo que preguntarnos sí. algo? ¿Ibas a preguntar algo, habías dicho? No, si vosotros. Si vosotros considerabais a Ethan Edwards un héroe. No. No. No, me No se gusta puede hablar de Ethan Edwards como me gusta tu definición de guerrero, porque es más perfecta o más acurada que quizá decir el tópico y manido antihéroe, ¿no? O sea que, bueno, me parece mejor definido como guerrero, ¿no? Es que es verdad. Para mí es un hombre que lucha, que esté más o menos cansado, ¿no? Pero que no pierde en el fondo esa pasión que siente por la lucha y esa ansia de matar. Es una ansia de matar y de... Un poco monstruo, ¿no? También. O sea, Sí, Guerrero un poco monstruoso, ¿no? Tiene sus tics, como por ejemplo lo de que se da la vuelta al tío y aún así le dispara. Sí, Tiene hombre. tics un poco... Es un cabrón, como hemos dicho antes, ¿eh? Es un cabrón. Encima no respeta el descanso eterno. O sea, que eso... Imaginaos para la época. Sí, claro. Para la época, imaginaos la gente en 1956 en la sala cuando le mete 2 tiros, y eso ya la gente se queda un poco como, ahí va. Pero luego encima cuando dice, no, lo he hecho porque sé que así no voy a descansar nunca. O sea, más de uno se agarró No es un hombre noble. cara, pero vamos. No es un hombre noble, Ethan Edwards, a diferencia del resto de personajes de John Wayne, ¿eh? No es para nada noble. No.
No, es un cabronazo, es un cabronazo. Y un neurótico, o sea, que tiene sus cosas y luego recapacita y cuando ve a Debbie la abraza y... Vale, bueno, pero... Algún momento de luz, pero... Algún momento de lucidez que tiene, ¿no? Pero es un tío impredecible. Imaginaos en la guerra cómo fue. Imaginaos cómo fue la guerra. Imagínate, claro. Te da muchas pistas de cómo era este tío antes, ¿no? Y como decías, y qué hará después también, ¿no? Que es lo que queda abierto y también es bonito que quede abierto y que quede a la imaginación del espectador. ¿Creéis que él siente nostalgia de la guerra, que le da pena que se haya acabado porque dice, a ver qué hago ahora, no puedo matar? Yo creo que sí, un poco nostalgia. Puede ser. Trata siempre ese tema en sus películas, como los tipos que realizan una misión, cuando ya se acaba la misión, luego se encuentran con ese desierto que encuentra él cuando se cierra la puerta de ¿y ahora qué? Ese vacío, ¿no? Este desierto, este vacío, claro, eso lo ha tratado mucho a Ford en sus películas. Y él, yo creo que lo que está pasando en su cabeza, porque además John Wayne, cuando sale a andar en el plano final, va un poco como desorientado, o sea, anda un poco así, tiene unos andares como de ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Como... Sí. ¿Qué se le estará pasando por la cabeza en ese momento? Está rezando para que a ver si me tocan a la puerta y los mato, ¿no? Los del juzgado. Sí. Yo no me quería olvidar de un plano, porque lo tengo aquí grabado en la mente, y famosísimo plano de cuando encuentran a esas chicas que han estado con unos indios y van a mirar si es Debbie o si puede ser Debbie, y ven que están, bueno, que ya están completamente trastocadas, trastornadas, ¿no? Esas mujeres y que están ahí, que se han transformado completamente, ¿no? Y hay un plano de una mirada de John Wayne que le hace un plano, no sé si es un primer plano casi, pero un primer plano clásico de John Wayne, con esa cara, con esa barba que lleva de días, ¿no? Con esa mirada oscura. Es un plano de una oscuridad y el tío con una cara de odio, de decir, hostia, es que os mataría aquí mismo. es que tú ves que en ese momento sacaría el revólver, como dice Martín, y les pegaría 2 tiros a cada una y se las cargaba allí mismo. O sea, tal es el odio que te transmite esa mirada y ese momento. Eso demuestra que John Wayne en esta película demuestra que era mucho mejor actor de lo que siempre se ha dicho. Totalmente, absolutamente. O sea, siempre. Lo que pasa es que, bueno, al final era un actor que estaba mucho en taquilla, mucho en cartelera. Estaba muy encasillado en un papel determinado de sheriff y tal, pero aquí demostró que tenía una versatilidad apabullante, porque aquí no es el clásico sheriff de sus películas. Aquí interpreta, como dice Joan, a un cabrón con pintas. Eso es difícil, ¿eh? O sea, interpretar a un cabrón es muy difícil. Yo no diría que villano. No diría que villano, pero vamos a decir guerrero, vamos a decir... Guerrero. Sí. Sí. Pero ya anticipaba un poco con el personaje que hizo en Río Rojo. Del 48 era esa película, creo. Es anterior, sí. Y ahí es un poco con la historia de que John Ford le dijo a Hawks, anda, pues si has conseguido... No sé si le dijo como que, anda, no sabía que podía hacer esto, ¿no? Que podía actuar tan bien, ¿no? Bueno, sí, dijo... o algo así, ¿no? Es algo así la anécdota, ¿eh? No, lo que dijo es, abro comillas, no sabía que este hijo de puta sabía actuar. ¿Ves? Exactamente. Era algo así, ¿no? Entonces, ahí también hace como un papel de un dictador. Sí. Sin escrúpulos, cabrón, también. Pero es diferente. Es otro personaje, es distinto. En Centauros es mucho más... Escrito bajo el sol también. Escrito bajo el sol es otra gran interpretación de John Wayne. No la habéis visto, ¿no? Escrito bajo el sol. Yo esta no. Vale, pues miradla y fijaros en la escena final. Ya si queréis hablamos de ella otro día. Solo os digo que la miréis y también es otra de las películas en las que John Wayne demuestra que era un actor de raza, pero de los buenos. Sí, lo era. Tiene muchos momentos en su filmografía que son pequeños detalles y que está estupendo. No sé si es en Misión de Audaces, puede que sea, que hay una escena que también empieza a beber whisky. Sí, ahí sin parar. Sí. Hostia, que te quedas también como, joder, ¿qué le pasa a este tío? Es un escenón, ¿eh? A mí esa escena me encanta. Sí. Pero porque se le ve vulnerable, Exacto. Porque hace una escena en la que el tío se le había muerto a la mujer porque un médico no consiguió salvarla. Y claro, el tío dices, coño, esto es un
un soplo de aire fresco para el propio personaje de esta película, y además que a él le ves hacer una escena difícil, ¿no? Y dices, hostia, pues a mí esa escena me dejó ahí clavado en el sofá, macho. Sí, a mí también. Constance Towers, con William Holden, que es la película, Sí. pero es un personaje completamente diferente. Es decir, aquí es el John Wayne más deshumanizado de toda la filmografía de John Wayne. Es decir, si John Wayne está de pirata, en Piratas del Mar Caribe. Hizo hasta de pirata. Sí, es verdad. Cierto. Piratas del Mar Caribe. Sí. Ahora, o sea, era un actor muy versátil. Era versátil, más versátil de lo que se ha dicho siempre y como tú dices, es el personaje más deshumanizado, porque ahora pensando otra vez en Río Rojo es que al final acaba bien, acaba incluso con un toque cómico. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Aquí es un personaje totalmente deshumanizado y totalmente fuera, que queda fuera de la civilización, como volvemos a decir, ¿no? Y que por lo tanto es que está totalmente... Pero porque tiene que estar fuera, es decir, alguien así tiene no que puede estar. vivir en sociedad. Sí. No puede convivir con la gente. No Porque puede. Bien, está mentalmente enfermo. No podría adaptarse nunca, no podría adaptarse. Pero... De hecho, por ejemplo, ahora que hablábamos un poco de la figura y de lo que la gente tenía en mente, hoy día, una de las cosas, uno de los clavos que intentan poner en su ataúd, ¿no? Que también me parece increíble que se siga criticando a John Wayne, que se le ha criticado tanto como a John Ford, pero claro, cuando son personas que han muerto ya hace casi 50 años, ¿no? Me parece un poco increíble que haya sectores ideológicos que todavía no perdonen, ¿no? Como el señor este innombrable que escribió aquello, tan infame, ¿no? Como, oiga, deje a la gente que ha fallecido ya y a los actores que han fallecido, directores, pues ya, pues déjales en paz, ¿no? Déjales irse. Pero me parece un poco curioso que, por ejemplo, una de la extrema izquierda, por ejemplo, de Estados Unidos, no le perdona que hiciese de Gengis Khan, porque John Wayne hizo de Gengis Khan. Y claro, hoy día, por ejemplo, todos los actores que han hecho personajes de razas distintas a la suya, eso en Estados Unidos está prohibido, o sea, está mal visto, incluso con carácter retroactivo, y hoy día está penado con la muerte mediática. Pero me parece increíble que una de las críticas hacia él sea eso también. Me parece bastante increíble, pero bueno, es lo que ya hemos hablado, los monismos habituales. Es otra historia, ¿no? Sí, es otra historia. Que también podrá tener cabida en Universo Enmascarado algún día. No sé si queréis, si quieren sus señorías aportar algo más, ahora sí, algo que se os haya quedado, una última bala. Ahora sí que es la última de la última, ¿eh? Esto es como las rockstars cuando se despiden del escenario. Ya me voy ya. El tiempo del rock and roll se acaba. Yo solo quiero destacar que Moss Harper es uno de los mejores personajes secundarios que ha hecho Ford. Y ya está. Ah, sí. La mecedora. La mecedora. Ah, hombre, sí. Increíble. ¿Ves? Lo bueno que tiene ese personaje, que lo ves a través de esa actuación y de ese personaje, es que Ford ha pasado por la Segunda Guerra Mundial, traumático, es un Ford más oscuro, pero mantiene ese vitalismo a través de personajes como Moss Harper. O sea que el hombre sigue teniendo velas en su alma, sigue teniendo luz, sigue teniendo ese vitalismo que le caracterizaba antes de la guerra en su cine. Entonces eso es lo que me gusta a mí. Moss Harper es más que un personaje secundario, es la última llama que queda en Ford, por así decirlo. Sí. No, yo, bueno, por mi parte, yo no sé, creo que está todo dicho y simplemente añadir que creo que, bueno, nunca se ha visto el Monument Valley tan bien como en esta película. Y la verdad es que cada vez que veo Centauros del Desierto me gusta más, cada vez la pongo más arriba en la filmografía de John Ford y bueno, y me ha encantado volver a verla y comentarla, o sea que un placer. Espera, Martín, déjame lanzar el cuchillo. He tirado la última bala, déjame lanzar el cuchillo. Ya me callo. Por cierto, los únicos que comían con los indios navajo en las reservas cuando estaban rodando películas de John Ford eran John Ford y John Wayne. El resto se apartaba, comía a otro sitio, iba a otro lado, no sé qué. No es porque fuesen malos o racistas, pero los que sí se molestaban en estar con ellos, en escuchar sus historias, en comer con ellos, en hablar con ellos, eran John Wayne y John Ford. Y John Ford dijo que los indios eran gente muy noble y con muy buen corazón.
pues Pues ahí sí. queda para la historia. Un placer, Joan, Alberto, como siempre. Un placer, Martín. Un Gracias. placer, Martín. Por supuesto, volveremos, no cabe duda, ¿no? Volveremos a la carga. Sí, Ahí, sí. ahí. Por supuesto. Bueno, un placer. Joder, nos hemos extendido, ¿eh?